Buenos días, participantes. Vamos a iniciar la primera presentación de el Diplomado de Técnica Legislativa sobre el curso del módulo de Técnica Legislativa Comparada. Después de haber visto la conformación de los parlamentos, vamos a ver de la administración parlamentaria, que está integrada por dos tipos de órganos en relación a todas las administraciones que se han dado en Europa y también en América Latina. Unos de naturaleza política, que son los órganos de gobierno de las cámaras, los presidentes y mesas, es decir, directivas. Y el otro de carácter técnico, conformado por las secretarías generales, como hemos podido ver cómo estaban conformadas en la antigüedad y actualmente en los regímenes de Europa. Son órganos de apoyo integral a la actividad de las cámaras legislativas. Como este es un diplomado que se refiere a actividades técnicas, vamos a darle mayor énfasis a estas características. El origen de la administración de las asambleas es en 1791. La asamblea francesa contaba entre escribanos, secretarios, historiadores, redactores, etc. Esa asamblea tenía 133 servidores que desarrollaban trabajos administrativos específicos. Especial atención mereció desde el comienzo la dotación de los medios propios de información y documentación destinados a favorecer el cumplimiento de su mandato. En Francia, la biblioteca parlamentaria de la Asamblea se creó en 1796 y la del Senado de Francia en 1804. En Estados Unidos, una de las primeras decisiones de la Cámara de Representantes, reunida en abril de 1789, fue la de nombrar su presidente y, seguidamente, su secretario. El marco constitucional y reglamentario en el derecho comparado. La mayoría de las constituciones tienen una similitud. Primero está la Constitución, donde están las normas generales, el Parlamento, internamente el reglamento interno, estatuto de personal, normas del régimen interior, normas de desarrollo. La administración interna de las cámaras no suele ser tema de gran relevancia en el ámbito del derecho parlamentario. Es claro que el mayor peso recae en el aspecto político, legislativo y de control. Los comentarios a la Constitución española indican que la autonomía funcional que se desprende del texto constitucional al referirse a las Cortes Generales se proyecta en una administración propia, no sometido al derecho administrativo común. Entre los que en sus actuales constituciones se mencionan, de una forma o de otra, el reglamento interno, el estatuto de personal al servicio de la Cámara y o la administración parlamentaria, se pueden citar de la siguiente forma en las diferentes constituciones y documentos internacionales. En la legislación alemana, podemos observar que el artículo 51 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, que en mayo de 2009 ha celebrado su 60º aniversario, además de mencionar los nombramientos del presidente, vicepresidentes y secretario, dice que el Bundestag, la Asamblea, dictará su reglamento interno. En su segundo párrafo se refiere a que el presidente tiene derechos domésticos y poderes de policía
en el recinto del Bundestag. El artículo 7 de su reglamento instituye al presidente como superior jerárquico de la administración de la Cámara. En España, en la Constitución Española de 1978, la referencia a la administración parlamentaria es muy directa, ya que el artículo 72.1 dice: las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente su presupuesto y, de común acuerdo, regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Asimismo, y en el párrafo 3 leemos: los presidentes de las cámaras ejercen en nombre de la misma todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. En el reglamento del Congreso de los Diputados se menciona: por diversas causas la Secretaría General, así como el nombramiento y las funciones del Secretario General. En los Estados Unidos de Norteamérica, en la Cámara de Representantes, el portal dedicado a la oficina del Secretario General, al referirse a su historia, la vincula con la Constitución de los Estados Unidos en concreto. Su artículo 1, sección 2, en donde se hace referencia a la elección de su presidente y otros funcionarios, other officers. En Francia, en el reglamento de la Asamblea Nacional Francesa, se encuentra la referencia de la administración parlamentaria en su artículo 17, al decir que la mesa, es decir, la directiva, determinará mediante reglamentos internos la organización y el funcionamiento de los servicios de la Asamblea y las condiciones de aplicación, interpretación y ejecución por los diferentes servicios de los preceptos del presente reglamento, así como el estatuto de personal y las relaciones entre la administración de la Asamblea y las organizaciones profesionales del personal. En la Constitución de Grecia establece: la Constitución griega hace referencia expresamente a los funcionarios parlamentarios en el artículo 65, al definir de forma precisa el estatuto de los órganos de la administración, salvo en algunas cuestiones. Estos se regirán enteramente por el reglamento de la Cámara de Diputados. En Italia, según el primer párrafo del artículo 64 de la Constitución italiana, dice: cada Cámara adoptará su propio reglamento por mayoría absoluta de sus miembros. Países Bajos. La Constitución holandesa es mucho más precisa. El artículo 61 se refiere al nombramiento de los presidentes de cada Cámara de entre sus miembros y al de los secretarios, añadiendo que estos y los restantes funcionarios de las cámaras no podrán ser miembros de los estados generales. Esas son las normativas, los artículos expresamente que determinan el funcionamiento de las cámaras o asambleas, donde hemos podido apreciar que son homogéneas en cuanto a la facultad intrínseca, la facultad autónoma de poder nombrar su reglamento interno, como la de nosotros, que autónomamente la Asamblea aprueba su reglamento general. En resumen, las constituciones salvaguardan la autonomía e independencia del poder legislativo mediante la mención en su reglamento interno y el establecimiento de la clásica separación de poderes.
Todos los parlamentos tienen necesidad de una administración específica propia. La organización de las secretarías generales puede diferir de unos países a otros, pero su análisis muestra que las funciones esenciales son siempre las mismas, ya que existe una gran similitud en las necesidades a satisfacer. La administración parlamentaria debe mantener su neutralidad frente a la natural confrontación de la institución parlamentaria, que es diversa, pluralista y conflictiva. Como hemos podido apreciar, ya hemos descrito la parte interna de las asambleas. Después de ver la descripción de los parlamentos, la autonomía de la administración parlamentaria, entraremos de lleno a la técnica legislativa comparada. Componen la ciencia de la legislación la técnica legislativa constituye el arte de legislar clara y eficazmente. Constituye una parte de la llamada ciencia de la legislación, que la componen tanto la analítica, la táctica, la metódica de la legislación, la teoría general de la legislación, como han podido describir y desglosar en los primeros módulos de este diplomado. El objeto de la técnica legislativa no es sólo la buena redacción de las leyes, sino que afecta a cuestiones más generales y trascendentales, como son la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico y la calidad, la publicidad y la viabilidad de las normas, como lo expresa Sáenz-Moreno. El interés por el arte de legislar no es nuevo. Encontramos un precedente en Montesquieu, en cuyo Spirit des Lois podemos ver un libro 19 titulado De la manera de componer las leyes, con una lista de cosas a observar en la composición de las leyes, imagínense en ese tiempo, perfectamente aplicables hoy. Entre ellas, describía aquel libro, el estilo debe ser conciso. Es esencial que las leyes subsisten en todos los hombres de las mismas ideas. También podemos observar en Jeremy Bentham, posee unos interesantes escritos, ahora publicados como monografía, o El arte de redactar leyes, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, BOE, Madrid, 2004, edición Virgilio Zapatero. El precedente inmediato de la actual preocupación por la técnica legislativa podemos situarlo en un momento histórico anterior. El periodo de la prudencia legislatoria en el siglo XIX, que señala la superación del derecho romano a favor de la codificación. Incidentalmente señalaremos que también la sistematización en la codificación, la llamada segunda codificación, constituye uno de los objetivos de la ciencia de la legislación actual, como remedio frente al volumen y dispersión del ordenamiento jurídico. La preocupación generalizada por la técnica legislativa es relativamente moderna, a medida que, como consecuencia del aumento de la esfera de la acción del Estado, las leyes se multiplican y tecnifican. Crece la conciencia de que es necesario introducir una racionalidad en la articulación del conjunto del ordenamiento jurídico, a la vez que conseguir que las normas sean inteligibles y eficaces. Como podemos
observar las diferentes legislaciones, vamos a describir el origen anglosajón. La técnica legislativa en el origen anglosajón es contemporánea. Podemos situarla en el legal drafting anglosajón. Como veremos, desde 1869 existe en Inglaterra un órgano, el Parliamentary Council Office, compuesto por funcionarios especializados en la realización de las leyes o draftmen, encargado de la redacción centralizada de los proyectos de ley sobre la base de las instrucciones de los ministerios. No se trata, pues, de la tradición anglosajona de directrices o instrucciones de técnica legislativa, sino de la actuación de un organismo y de una copiosa bibliografía sobre redacción de las leyes desde mediados del siglo XIX. De las obras modernas podemos citar la de Thornton, G.C., Legislative Drafting, London, Butler Hall, tercera edición de 1987. También en Estados Unidos tiene importancia la bibliografía sobre legal drafting y legal drafting. Aquí podemos citar como obra clásica las de Dickerson, The Fundamentals of Legal Drafting, Boston, Toronto, Little Brown, segunda edición, 1986. Mollenkoff, Legal Drafting, Sensen of the Sensen, Nueva York, Charles Scriven Son, de 1982. En la técnica legislativa alemana, más reciente, pero de gran peso, son las aportaciones germánicas a la teoría o técnica de la legislación a partir del último tercio del siglo XX. Se erige pionero en Europa continental con la adopción de normas de técnica legislativa, directrices y checklisten o cuestionarios. Como hemos podido ver en los anteriores módulos, en Bolivia está aprobado el manual de técnica legislativa donde se han incorporado los cuestionarios y checklisten. La técnica legislativa americana, ello se debe a que el modelo alemán es de redacción descentralizada de los anteproyectos de ley, que elabora cada ministerio en lugar de una oficina central, como lo veremos posteriormente. Encontramos también desde las mismas fechas, directrices y checklisten en distintos Länders de la República Federal de Alemania, como en Austria y en Suiza. El Reino de España. En España existían unas directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos de ley desde 1991, así como directrices aprobadas en distintas comunidades autónomas, habiendo sido sustituidas aquellas por unas directrices de técnica normativa, aprobadas por el Consejo de Ministros el 22 de julio de 2005 y publicadas en el Boletín Oficial del Estado el 29 de julio también del 2005. En la Comunidad Europea se aprobaron unas directrices relativas a la calidad de la legislación comunitaria por resolución de 8 de junio de 1993, posteriormente modificadas en 1989, desarrolladas en una guía práctica común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos legislativos.
en el seno de las instituciones comunitarias en el año 2000. Pueden ustedes apreciarlas apretando el link de http://eulex.europa.eu/index/htm. Luego, en Iberoamérica han proliferado los manuales y reglas de técnica legislativa. Así, entre otros, el Manual Centroamericano de Técnica Legislativa, Dr. Hugo Alfonso Múñez, del año 2000, editado por la Comisión Interparlamentaria Centroamericana de Modernización Legislativa. Las reglas prácticas de técnica legislativa, Pérez, Borbón, Grosso, Estelves, Ubertone, el año 2000, del Instituto de Ciencia y Técnica Legislativa en Argentina, etc. Órgano competente. En los regímenes parlamentarios imperantes en Europa, la mayor parte de las leyes aprobadas por las asambleas legislativas tienen su origen en textos remitidos por los gobiernos y los proyectos de ley. Por ejemplo, el sistema británico. En el caso británico, el Office of Parliamentary Council, donde se elaboran las leyes, creado en 1869, es el organismo encargado de la redacción de los proyectos de ley, con exclusión de los referidos a Escocia, e incluso de las enmiendas que el gobierno propone o acepta en el curso de la tramitación parlamentaria, así como los proyectos presentados por los parlamentarios que el gobierno va a apoyar. Se trata de un órgano de dimensiones reducidas. Pasa de 2 miembros hasta 1917 a 28 miembros en 1985. Y que se ha criticado la posibilidad de acudir a draftmen externos que podrían desvirtuar el sistema de redacción concentrada, sin perjuicio de abogarse por un mayor contacto entre draftmen y expertos en las distintas materias. Y tan reducido organismo no se ocupa solo de la elaboración de la legislación, sino que parte de sus miembros quedan adscritos a la Law Commission, encargado de la revisión y consolidación del ordenamiento jurídico. La dirección política en la elaboración de los proyectos queda asegurada por el departamento ministerial responsable del proyecto que el gobierno ha decidido incluir en su programa legislativo, el cual redacta unas instrucciones. Hasta 1965 en ocasiones eran formuladas oralmente. Esas instrucciones no articuladas, donde constan los objetivos del proyecto y las pautas a seguir por los redactores. La relación se mantiene posteriormente mediante reuniones entre los draftmen y los representantes del departamento, en las que va perfilándose el texto definitivo. Es una confección bien articulada. Son también los draftmen los encargados de tener en cuenta las reglas de técnica legislativa, que puede resumirse con F. Bennion, Estatuto Law Oyen de Londres, que está descrito, y los criterios que se siguen para ese ordenamiento son los siguientes. Deben contar con una efectividad legal, legitimidad procesal, puntualidad en los aspectos que determinan, certeza
que tengan claridad, comprensibilidad, aceptabilidad, brevedad, debatibilidad y compatibilidad legal. Son los elementos que deben contar todas las normas para que puedan entrar al orden jurídico institucional. El trabajo de los draftmen se basa, desde luego, en la profesionalidad y en la tradición. No hay, a diferencia de otros países europeos, un catálogo más o menos oficial de directrices de técnica legislativa, sino solamente un folleto de circulación interna denominado Handling a Bill. En esto, como en otras cosas, el genio del common law no es partidario de las codificaciones, solo está en el Handling of Bill. Este sistema británico no está exento de críticas emanadas de su propio seno. Se acusa a la legislación que produce de falta de claridad, de tecnicismo o legalismo y de excesivo casuismo, lo que ha llevado a recomendar a la adopción de un modelo de redacción difusa similar al europeo continental. Pero estas son opiniones aisladas, inclinándose más bien a la mayoría por el mantenimiento del sistema del organismo único. Ahora vamos a ver el sistema alemán. El sistema alemán, por el contrario, confía la primera redacción de los proyectos gubernamentales a secciones especializadas. No es como el anterior sistema que solamente los draftmen escribían, sino estos diversifican a las secciones especializadas incluidas en el organigrama de cada departamento ministerial. Pero es importante señalar la existencia de recomendaciones del Ministerio Federal de Justicia para facilitar la unificación en materia de formulación jurídica, así como un cuestionario o checklist, cuestionario sobre la necesidad, efectividad e inteligibilidad de los proyectos de disposiciones normativas de la Federación, conocidos como el nombre de Blauen List, aprobado por el Gobierno Federal el 11 de diciembre de 1984, que, entre otros objetivos, pretende homogeneizar el proceso de elaboración de los proyectos. El cuestionario se plantea, al igual que el modelo que tenemos nosotros en el Manual de Técnica Legislativa, la necesidad de la actuación, las alternativas posibles a legislar, la necesidad de elaborar una ley, su oportunidad, su aproximación al sentir de los ciudadanos, así como la razonabilidad de la relación coste-beneficio. Son los aspectos importantes que deben ser considerados en este checklist, en el blue list. El cuestionario se plantea la necesidad de actuación, las alternativas, necesidad de elaborar una ley, su oportunidad, su aproximación al sentir de los ciudadanos, su aproximación al sentir de los ciudadanos. Incluso después de elaborar todos esos cuestionarios, se remitirá el proyecto a la Sociedad para la Lengua Alemana para asegurar su corrección lingüística. Se regula la remisión al Gobierno Federal del proyecto de ley junto con el escrito que lo acompañe deberá expresar un sumario, la realización de una comprobación de los requisitos formales antes aludidos,
una motivación en la que se indicará la precisión de coste y alternativas de actuación y así como el acuerdo o desacuerdo de los ministerios. También este sistema ha merecido críticas en su propio país, en este caso dirigidas contra el exceso de juridificación, marea legislativa, y la falta de claridad de los textos legales. Pero tampoco ahí las críticas cuestionan el sistema establecido, sino que únicamente pretenden mejorar. Como podemos observar, son dos sistemas que se anteponen, unos que son los Draftsman, que son los que escriben en una sola instancia, en un solo lugar. El sistema alemán se diversifica, actúan los ministerios y tienen un cuestionario. Las reflexiones de técnica legislativa sobre los aspectos que hemos visto en esta presentación. Constituye el arte de legislar clara y eficazmente. Su contenido no solo afecta a la buena redacción de las leyes, sino a la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico. Cuestiones todas ellas que repercuten en la seguridad jurídica. Para poder cumplir las leyes, los ciudadanos han de poder conocer con certeza sus mandatos. De ahí la generalización de la preocupación por la técnica legislativa. Su origen se encuentra en el legal drafting anglosajón, encargado a un órgano específico y objeto de una copiosa bibliografía. En el último tercio del siglo XX destacan las directrices, cuestionarios o checklisten en Alemania, desde donde se extienden a otros países y a organizaciones internacionales y supranacionales como la Unión Europea. El sistema europeo continental es de redacción descentralizada o difusa de los proyectos de ley, de la que se ocupan los distintos ministerios para facilitar la unificación existen. 1. Los cuestionarios de evaluación que se plantean en el momento de la decisión prelegislativa. 2. Y las directrices para la elaboración de las leyes. Estas normas o recomendaciones de distinto valor normativo según los países suelen ir dirigidos a los órganos administrativos competentes en la elaboración de los proyectos de ley. No obstante, también existen algunas directrices en el ámbito parlamentario, como en el ámbito italiano. En España fueron aprobados en 1991 unas directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos de ley, que han sido sustituidas por unas directrices de técnica normativa del año 2005. Muchas gracias. Eso es todo por la segunda etapa en cuanto a la técnica legislativa de los sistemas europeos. Próximamente vamos a poder ver la parte de los países de Latinoamérica y los aspectos de los parlamentos internacionales. Buenas tardes.